Un tiempo para el Valencia, otro tiempo para el Villarreal. Sí, sí, porque la segunda parte ellos han tenido que atacar para buscar el empate y nosotros con el cansancio pues sí hemos sufrido mucho más la segunda parte, ¿no? Pero contento por el primer buen tiempo que hemos hecho y bueno, a seguir, ¿no? Ya no se pelea más con Pablo, juegan juntos. Bueno, no, nunca, siempre la pelea deportiva, ¿no? Deportiva que siempre es importante. Bueno, y ahora si tenemos que jugar juntos, pues fenomenal. Y la última, ¿cómo has visto al conjunto de Garrido esta noche? Bien, es un equipo que hace muy buen fútbol, que llevan una racha buenísima y por eso te digo que nosotros estamos contentos de haber arrancado un punto aquí, ¿no? He jugado contra un equipo que le tengo muchísimo cariño, ya lo sabéis todo, que está mucho tiempo con excompañeros, pero al final hay que ser profesional y defender los colores en los que estás ahora mismo, ¿no? El Madrigal sigue siendo un fortín, siguen sumando puntos aquí dentro. ¿Qué está pasando por aquí? Sí, es importante, ¿no? Estamos haciendo de nuestra casa pues algo fuerte, ¿no? Y bueno, ojalá podamos mantener mucha temporada, ¿no? Yo creo que es algo fundamental si queremos conseguir el objetivo de estar en Champions. Hasta ahora estamos consiguiéndolo y bueno, ojalá pues luego fuera de casa sigamos también a buen nivel, ¿no? ¿Cómo lo has visto al conjunto de Unai Emery esta noche? Bueno, sabemos que es un partido muy complicado, ¿no? Siempre los derbis son difíciles y bueno, ellos han venido pues a defender muy bien y sobre todo a jugar a la contra, ¿no? Tienen gente arriba pues rápida, con mucha calidad y se nos han puesto por delante, que se nos ha complicado bastante el partido, pero bueno, al final yo creo que por méritos hemos merecido el empate y algo más, ¿no? La última, un partido especial tanto para Marchena por su pasado valencianista y también para Sena, que cumple ya un números históricos acá, igualando a Arrobarrena. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que Marchena ha estado increíble, ¿no? Ha hecho un partido enorme, ¿no? Yo creo que han acertado con su fichaje, nos está aportando grandísimas cosas tanto dentro como fuera del terreno de juego y de Marcos solo le puedo decir que es el líder de este equipo, ¿no? Lleva muchos años aquí, es el gran capitán del equipo y bueno, nos va a aportar muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Venga, nada.